todos. En esta mañana queremos comenzar pidiendo la bendición del Señor. Dios Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Queremos en esta mañana iniciar nuevamente en tus manos para ser moldeados a tu imagen y semejanza. No queremos, Señor, hablar lo que no debemos, sino lo que debemos y lo que el Espíritu Santo nos llame a hablar, Señor. Imploramos que nos limpies de maldad, nos prepares para ser ungidos por tu Espíritu y recibir la abundancia de la lluvia que tú nos ofreces en este día y en este fin de semana. Queremos darte gracias por las bendiciones que has traído hasta hoy, por lo que se ha estado haciendo hasta hoy, y queremos que nos sigas enriqueciendo con la obra que estás haciendo en cada corazón aquí presente. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a continuar haciendo una morada para tu Espíritu. Pedimos por los que han de venir hoy, que los guardes, los protejas, los traigas con bien y que podamos gozarnos juntos y exaltar tu nombre para honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 14, vamos a comenzar con el texto de Apocalipsis 14 esta mañana. Apocalipsis 14. Y vamos a leerlo desde el 6 en adelante. Apocalipsis 14, 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Los mileritas están cumpliendo, ellos cumplieron con esta historia, o la historia más bien se cumplió en ellos, pero ellos no se dieron cuenta hasta después que se cumplió la palabra de Dios. Y en esto, en el primer versículo dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y pues sabemos que un ángel es un mensajero, es una persona que expone la palabra de Dios. Entonces, aquí se ve un ángel volar por en medio del cielo que trae el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra. Este ángel, nada menos es el señor Guillermo Miller, que viene predicando el evangelio eterno a los moradores de la tierra. Y sigue diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el pueblo, cuando la palabra dice, aquí está la paciencia de los santos, son los que
lograron pasar la primera prueba del primer chasco, la segunda prueba del segundo chasco. Y después que pasó el gran chasco, después de octubre 22 de 1844, el Señor presenta a un pueblo. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, con esto vamos a iniciar nuestra presentación esta mañana. Y como vemos, el Señor presenta a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, como hemos escuchado en algunas de las presentaciones esta semana, es el testimonio o el espíritu de profecía. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Un grupo de personas que cumple ese mandato o que el Señor lo presenta. He aquí los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿verdad? En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 68, nos dice por qué la obra prosiguió. Estamos en la página 9. En la página 9. ¿Por qué la obra prosiguió después? Porque aquí en esta cita nos habla por qué la obra prosiguió, pero no debería de haber proseguido si todos los que se guardaban en el advenimiento de Jesús hubieran seguido por fe, el Señor hubiera venido. Miren lo que dice la cita. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen aferrado a su fe, ¿a cuál fe? Cuando Dios presentó a un grupo de personas, dice, aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si nos hemos guardado hasta no ver, si ellos se han guardado hasta no ver visto la venida del Señor Jesús, si ellos se han aferrado a su fe hasta no ver visto la venida de Jesús, la historia habría sido muy diferente a lo que vemos hoy. Dice, si después del chasco de 1844 los adventistas se hubiesen aferrado a su fe y unidos hubiesen avanzado por la puerta que les abría la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. Y la salvación de Dios, ellos predicaron estas verdades por algún tiempo, pero llegó el momento donde se empezaron a desanimar. Y cuando el Señor quería derramar el Espíritu Santo, lo rechazaron. Y no vieron la salvación que el Señor les iba a ofrecer. El Señor habría obrado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra habría terminado y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y llevarlo a su recompensa. Pero durante el periodo de duda e incertidumbre que siguió al chasco, muchos de los creyentes renunciaron a su fe. Se produjeron distinciones y divisiones. Con la voz y con la pluma, la mayoría se oponían a los pocos que, siguiendo en la providencia de Dios, recibían la reforma relativa al sábado y comenzaban a proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos de los que debieran haber dedicado su tiempo y sus talentos al único propósito de amonestar al mundo, se dejaban absorber por la oposición y a la verdad del sábado, de modo que su labor se dedicaba necesariamente a contestar a aquellos opositores y defender la verdad. Estaban invirtiendo mucho tiempo a defender las verdades en vez de ir a predicar el mensaje del tercer ángel con poder, sino que ellos estaban invirtiendo mucho de su tiempo en contestar a aquellos opositores y defender la verdad. Y yo creo que la verdad no necesitamos de defenderla, porque si la verdad se defiende por sí sola. Y esto fue lo que empezó a desanimarlos. Y no vieron la salvación de Dios cuando se les iba a ofrecer. Más adelante, la obra se vio pues trabada y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el grupo de los adventistas se hubiese unido
en defensa de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿cuán diferente habría sido nuestra historia? Y el no creer en estas verdades que el Señor en las cuales Él ha establecido al pueblo adventista, es bajarnos de la plataforma. Y en una forma o el no creer en eso, básicamente nos estamos bajando del fundamento que nos establece como adventistas. Y el bajarnos de ese fundamento, vamos a leer en la próxima cita que dejamos de creer. Como un adventista debe dejar de creer, ¿verdad? El enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna y ha establecido y dado distinción a la obra. El Señor Dios de Israel ha conducido a su pueblo mediante la revelación de verdades de origen celestial. Se ha escuchado su voz y aún sigue escuchándosela. Avanzad de fortaleza en fortaleza. Y los que estamos tratando de estudiar lo que el Señor está revelando para este tiempo, nos podemos dar cuenta que esto es una realidad. Avanzar de fortaleza en fortaleza, de gracia en gracia, de gloria en gloria. La obra se está fortaleciendo y ampliando porque el Señor Dios de Israel es la defensa de su pueblo. Los que poseen solamente una teoría de la verdad, y aquí es donde debemos analizarnos si no es una teoría, sino una convicción. O sea, como estudiábamos al principio, no debe ser una preferencia, sino debe ser la verdad que nos hace como pueblo. Los que tocan la verdad solo con la punta de los dedos, los que no han llevado sus principios al santuario interior del alma, sino que han mantenido la verdad en el atrio exterior, no verán nada de sagrado en la historia pasada de este pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí cuando nosotros rechazamos nuestro fundamento? Que solo estamos llevando los principios del santuario solo estamos llevando los principios al santuario interior del alma solo hemos estado llevando los principios al atrio exterior del alma, no los hemos estado llevando al atrio interior del alma, ¿verdad? Entonces dice que no verán nada de sagrado en la historia pasada de este pueblo que lo ha hecho lo que actualmente es. Y esta es una invitación para los que no queremos darnos el tiempo o la tarea de investigar. No es lo que nos hace como pueblo. ¿Por qué somos adventistas? ¿Qué es lo que nos da la autoridad de llamarnos adventistas cuando no podemos dar cuentas de nuestra fe? ¿Y qué ha establecido a sus miembros como misioneros fervorosos y decididos que trabajan en el mundo? La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. El entender nuestros principios, nuestro fundamento, nuestros pilares, es un tipo de caer sobre la roca. Y dice que no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Halagarán su propia vanidad y estima, pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para reemplazarlas por pilares inventados por ellos. La cita continúa diciendo: esta situación proseguirá durante todo el tiempo que el mundo dure. Quien haya sido un estudiante serio de la Biblia verá y comprenderá la posición solemne de aquellos que viven durante las escenas finales de la historia terrena.
sentirá su propia ineficiencia y debilidad y hará que su primera preocupación consista no solamente en una forma de piedad, sino en una relación vital con Dios. No se atreverá a descansar hasta que Cristo se haya formado interiormente como la esperanza de gloria. El yo morirá, el orgullo será expelido del alma y poseerá la humildad y la mansedumbre de Cristo. ¿Y qué dice 1 de Pedro 1:19? ¿Qué es lo que dice? O sea, esto me gusta porque en 1 de Pedro nos está hablando sobre el don profético. Segunda de Pedro 1:19, correcto. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarece. Escuchen lo que dicen estas palabras. Hasta que el día esclarece, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y qué otro versículo nos habla sobre la mañana salga en vuestros corazones? La palabra profética causa que que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y cuál es ese lucero de la mañana que debe de hacer en nuestros corazones? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 dice, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La palabra de Dios, el mensaje profético, nuestra historia, que es el mensaje profético que nos hace como el pueblo adventista, ese es el fundamento nuestro, dice que va a hacer que en nuestros corazones esclarezca el lucero de la mañana. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y dice que solamente en una forma de piedad, sino en una relación vital con Dios, no se atreverá a descansar hasta que Cristo se haya formado interiormente como la esperanza de gloria. Y nosotros no debemos descansar en investigar lo que el Señor está revelando a hoy en día por nosotros mismos. Okay. Entonces nuestro fundamento, lo que le llamamos, lo que nos establece como pueblo adventista, investigar eso es caer sobre la roca, rendirnos delante del Señor y ver. Nos hace ver quiénes somos, quiénes nos hizo, quiénes somos y quiénes seremos en el futuro. En manuscrito Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, dice: después que pasó el tiempo cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. Y ahorita vamos a ver más adelante que en esta cita nos está diciendo cuáles son esos principios de la verdad presente. Estos principios se dieron a los que habían tenido parte en la predicación de los mensajes del primero y del segundo ángeles. Se dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo.
Estos son principios de la verdad presente que el Señor nos ha dado o que les dio a los que son principios que se les dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. Los que pasaron por esta experiencia deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del séptimo día. Firmes como una roca. Deben ser obreros juntamente con Dios al confirmar el testimonio y al afirmar la ley entre sus discípulos. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de verdad bíblica, los que conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto, deben considerarse como obreros de valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que les han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Y eso es lo que nos invita el Señor, a tener una experiencia personal en el primero y en el segundo mensaje. Para que cuando presentemos esto, lo hagamos con una experiencia personal como ellos lo hicieron. Y dice que esa experiencia personal hará que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se revele en el carácter de la persona que expone esto. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantenerse firmes hasta el fin. Hasta el fin. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Qué pasa cuando nos apartamos del fundamento establecido? Dice que esto significaría apostatar de la verdad. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicaciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros de estas profecías, aquellos a quienes instruyen, incluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Y cuando aquí la hermana White se refiere sobre el capítulo 24, yo no voy a hablar de todo lo que ella supongo que se está refiriendo aquí, sino voy a hablar sobre la historia, un poco sobre la historia que estableció el pueblo adventista. Vamos al capítulo 24 de Mateo. Mateo 24. Y básicamente este es un diálogo que Jesús está teniendo con sus discípulos, explicándoles sobre las señales que habrán de venir al fin de los siglos, ¿verdad? En el capítulo 30, versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, comenzando en el versículo 19. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y mire lo que dice aquí, en versículo 31.
y enviará a sus ángeles. ¿A cuáles ángeles estará enviando el Señor aquí? Yo creo que va a enviar a los mismos ángeles que envió para establecer esta historia. Primero, el segundo, y en adición al tercer ángel, ¿verdad? Porque aquí después que esta historia se cumple, perdón, la historia del primero y el segundo ángel tiene su cumplimiento, llega el mensaje del tercer ángel que nos trae la información adicional de los pilares, ¿verdad? Entonces dice que el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sigue diciendo el versículo 32, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y bueno, ¿cuándo es que la higuera empieza a brotar, le empiezan a brotar sus hojas? La lluvia tardía causa que empiece o sea, en la primavera resplandece cuando la lluvia empieza a caer, empieza a brotar sus hojas, ¿verdad? Pero dice que de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, el verano no viene mucho después de que empiezan las hojas a brotar. Después de que las hojas empiezan a brotar sus higos, su fruto empieza a brotar también. Y viene el verano, viene la cosecha. Pero son los ángeles que reúnan a los escogidos de los cuatro vientos, ¿verdad? Que nos reúnen. Vamos a Marcos 13. A Marcos 13. Creo que sí, creo que es Marcos 13. Y ahí nos está hablando básicamente lo mismo. Marcos 13. No, perdón. Mateo 13. Mateo 13. Y aquí este es el sermón del monte que está teniendo Jesús. Y vamos le está quizá contándoles parábolas sobre el reino de los cielos. Y sus discípulos se acercan y le hacen una pregunta sobre la parábola de la cizaña. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. El fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá su reino. Y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Señor, Él está enviando, dice que Él enviará el Hijo del Hombre y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. O sea, los ángeles que están haciendo una obra, o el Evangelio está haciendo una obra como los ángeles, de separar tanto el trigo de la cizaña, ¿verdad? Y está también escogiendo a sus elegidos y a los que hicieron iniquidad para el fuego, para el horno y el fuego eterno, ¿verdad? Entonces, es esta historia que nos ilustra esos ángeles que el Señor envía para separar un pueblo preparado para su venida, y para separar a un pueblo
Bueno, para separar el trigo de la cizaña. Y eso es lo que es. Ese fue el objetivo que el mensaje del primero y el segundo ángel hizo, hacer la separación de los elegidos de los impíos, ¿verdad? En Conflicto de los Siglos, página 476. Cuando pasó la fecha fijada, en 1844, los que aún conservaban la fe adventista pasaron por un periodo de aguda prueba. Su único alivio en lo concerniente a determinar cuál era su verdadera posición fue la luz que dirigió sus mentes hacia el santuario celestial. Algunos dejaron de creer en la manera como habían calculado antes los periodos proféticos. Y eso está pasando hoy en día. Dice que algunos dejaron de creer en la manera como habían calculado antes los periodos proféticos. Hoy yo he escuchado a muchos que dicen que las profecías se cumplieron, todo ya quedó allá, ¿verdad? Hemos dejado, o sea, cuando pensamos de esa manera, estamos dejando de creer en la manera, ¿verdad?, cómo se calculó antes los periodos proféticos. Quizás no tenemos periodos proféticos que están cumpliendo en este tiempo, pero hay un principio bíblico ahí que nos enseña cómo el lucero de la mañana va a establecerse en nuestros corazones, ¿verdad? Y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado el movimiento adventista. O sea, cuando nosotros rechazamos nuestro fundamento, lo que nos establece como pueblo adventista, estamos haciendo lo mismo. Dice que vamos a estar, aunque no lo hagamos, no lo estemos diciendo, estamos atribuyendo a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado el movimiento adventista. Y más adelante vamos a ver que el rechazar la historia que nos ha establecido o no entenderla, estamos rechazando el Espíritu que la acompañó. Entonces, ¿qué es el otro espíritu que nos estará acompañando si no es ese? Y más adelante lo vamos a mirar esto. Otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido en una experiencia pasada. Y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios. Y así es como nosotros hoy en día nos debemos acercar al Señor queriendo conocer la voluntad de Dios. Y no revelarnos sin antes haber investigado lo que el Señor nos está dando para que Cristo, la esperanza de gloria, tenga la oportunidad de nacer en nosotros. Llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y siguiendo por fe fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. ¿Escucharon esto? Si nosotros por fe nos entregamos a comprender la luz que el Señor nos está revelando hoy, dice que nos inducirá a ver la obra final de nuestra iglesia. Y lo estamos mirando hoy en día. Claro, el Señor nos lo está mostrando. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. Y así como el Señor preparó a esta gente que estaban preparados para dar el mensaje del tercer ángel, el Señor quiere hacer lo mismo hoy para nosotros. Obtener un conocimiento más claro de estos mensajes nos preparará para recibir y dar al mundo, después de la ley dominical, esa amonestación que se repetirá al fin del mundo. Apocalipsis 14. Y esta cita que sigue aquí sobre el mensaje del primer ángel fue llevada a todas las estaciones misioneras. Hace como unos 3-4 meses, un hermano, no sé, de Europa llamó, haciéndome esta pregunta. Y
Y yo lo único que fui a contestarle es darle esta cita. Y esta cita pues yo la había leído pero no la recordaba, pero el Señor en ese momento me impresionó que había esta cita, que quizás yo la había leído en el pasado y bueno, la encontramos, pero dice aquí: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 44 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Este hermano que llamó me preguntaba, ¿el mensaje de 1840 al 44 fue llevado a todo el mundo? Y mi respuesta, pues yo me quedé por un momento pensando. Y de alguna manera yo me recordaba esta cita. Y aquí dice que fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. No fue llevado a todo el mundo, pero fue llevado, yo creo que a todo lo que se consideraba el cristianismo de ese tiempo. Porque dice que fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, ¿verdad? Pero de ahí no fue llevado a todo el mundo. Y por eso el Señor no vino, porque si ha sido llevado a todo el mundo, el Señor hubiera venido, ¿verdad? Ese es el principio. Y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera, desde el tiempo de la reforma del siglo XVI, ¿verdad? Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer mensaje. Dice que fue una manifestación gloriosa del poder divino. Esta está acompañada por los mensajes del primero y el segundo ángel. Esta manifestación fue poderosa, ¿verdad? Este mensaje hizo que causó en los corazones que la esperanza de gloria naciera para manifestarlo al mundo, ¿verdad? Pero por tratar de contrarrestar la ola de contradicción de incrédulos, dice que la obra se apagó, ¿verdad? Y no fue llevada como se suponía que se debería de haber llevado en ese tiempo al mundo. Y mire, vamos a entrar aquí en la página 11 o en la página 12. Queremos meternos a ver más o menos lo que está obrando en el corazón de estas personas que están predicando el mensaje del primero y el segundo ángel. Y en Conflicto de los Siglos, la página 94 dice: los frutos del movimiento adventista. Queremos ver los frutos que se están llevando a cabo en los corazones. Cómo la luz está resplandeciendo en los corazones para iluminación del conocimiento de Jesucristo a través de este conocimiento. Y miren lo que dice en Conflicto de los Siglos, dice: los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, se estaba manifestando en el corazón. El escudriñamiento del corazón, la renuncia al mundo y la reforma de la vida que habían acompañado la obra probaba que ésta era de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo había acompañado la predicación del segundo advenimiento, y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los periodos proféticos. Y esto es lo que acontece, el entender el fundamento que nos hace como el pueblo elegido por Dios. Nos da humildad, nos da la posibilidad de escudriñar el corazón y nos ayuda a renunciar al mundo y traer reformas en la vida. Conflicto de los Siglos, página 457. El mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen de corazón, la renuncia al mundo y la reforma de la vida, que habían acompañado la obra, probaba que esta era de Dios. Y eso es una evidencia categórica, yo creo,
de lo que nuestro fundamento puede causar en nuestras vidas. Y por eso no podemos despreciar esta oportunidad que el Señor nos da de que Él nazca en nosotros investigando estas cosas. Danos el tiempo es estar recibiendo al Señor, es abrirle la puerta para que Él entre y cene con nosotros, ¿verdad? La luz del santuario iluminó lo pasado, presente y porvenir. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el ministerio de la disolución de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaba un conjunto armonioso y demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, así también se regocijarán ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos, como sus esperanzas se hubieron frustradas, perdieron de vista a Jesús y como María al lado del sepulcro aclamaron: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces en el lugar santísimo contemplaron otra vez a su compasivo sacerdote que debía aparecer pronto como su Rey y Libertador. La luz del santuario iluminó el pasado, lo presente y lo porvenir. Y es lo mismo que estudiar la verdad del santuario les dio la paz que ellos tanto necesitaban en esa desilusión que estaban sufriendo. Y a hoy cuando nosotros presentamos esta historia nuevamente, nos traen las mismas pruebas, pero si nosotros vamos y estudiamos la luz del santuario, que fue la que iluminó el pasado, lo presente y lo porvenir, nos dará la paz y la seguridad que el Señor está en control. Dice: supieron que Dios los había guiado por su providencia infalible, aunque como los primeros discípulos ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban. Este había sido correcto en todo sentido. Y ellos ya después el Señor les aclaró que la historia de 1840 al 44 había sido el cumplimiento de Apocalipsis 14, ¿verdad? Porque ellos dicen, aunque como los primeros discípulos ellos mismos no habían comprendido el mensaje que habían dado, este había sido correcto en todo su sentido. Y lo hacían con pureza, no lo hacían para crear división, lo hacían con pureza para preparar un pueblo para la venida del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a tocar un poquito sobre la importancia del santuario y del juicio que podemos aprender estudiando más del santuario. No vamos a meternos en muchos detalles, simplemente vamos a tocar algo que el Señor nos ofrece a través de ahí para este tiempo, a través de la doctrina del santuario. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación y en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, la consagrarán a estudiar con seriedad y oración la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Y sigue diciendo, todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos. O sea, si no entendemos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote, dice que nos será imposible ejercitar la fe tan esencial para nuestros tiempos.
o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Cada cual tiene una alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando será abiertos los libros, cuando Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Conflicto de los siglos 542. Y bueno, parece que sí nos va a dar el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos? 15. Bueno, vamos a ver si logramos marcar. Esto lo que vamos a presentar aquí sobre el santuario es amplio. Aquí vamos solo a tocar levemente lo que queremos expresar aquí sobre por qué es tan importante el santuario para nuestro tiempo. Porque si fue tan importante para aclarar el gran chasco en el tiempo de nuestros antepasados, la historia milerita, debe darnos la luz de igual manera para darnos la paz en medio de esos conflictos, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es como el santuario. Y vamos a ver los pasos de Cristo a través del libro de Apocalipsis en una forma, pues, y ustedes ya lo pueden revisar más en detalle. Vamos solamente a ver cómo el libro de Apocalipsis está revelado, porque es el libro donde los tratos de Dios con su pueblo se revelan. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 podemos leer algo sobre la ubicación donde se encuentra Juan, que es en la isla de Patmos. Y la isla de Patmos se encuentra ¿dónde? En la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el atrio es la tierra. Él está teniendo aquí una visión, ¿verdad? El libro de Apocalipsis comienza en la isla de Patmos. Y conforme vamos procedentes nos vamos a dar cuenta que es el atrio o el patio es en la tierra. En Apocalipsis, vamos a leer un poquito del Apocalipsis 1. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí comienza el ministerio de Juan, el ministerio profético, de él escribir el libro. Pero este libro está escrito en el contexto del santuario. O sea, estos son los por donde Cristo por donde Cristo entra para salvar a su pueblo, ¿verdad? En el capítulo 4, Jesús entra
al lugar santo. ¿Ok? Y vamos al capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1. Después de esto miré aquí una puerta abierta. ¿Cuándo se abrió esta puerta? Cuando Jesús asciende. Cuando Él resucita y asciende al cielo, se abre la puerta del lugar santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo es este cuando Él asciende al cielo? Estamos hablando en el año, por lo menos en el año 31, ¿verdad? Sí. Es cuando Él muere y asciende al cielo. O sea, el santuario celestial es un tipo, perdón, el santuario terrenal es un tipo de lo que está allá en el cielo. Y el santuario, la función del santuario celestial entra en función tan pronto el pecado entra en la existencia, ¿verdad?, en la tierra. Entonces vamos a la historia desde que el pecado inicia. Entra en función el plan de salvación. Entonces el atrio es básicamente la mayoría de toda la historia, o los primeros 4,000 años. Ok. Y a partir del año 31, el Señor entra al lugar santo para hacer su intercesión por su pueblo como sacerdote, ¿verdad? Sigamos leyendo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde están las lámparas? Obviamente en el lugar santo, ¿verdad? Y esa es la entrada al lugar, al santuario, a partir del año 31 el Señor entra, o Jesús entra al lugar santo del santuario. Y básicamente así vamos, el libro de Apocalipsis está en ese contexto. O sea, es el santuario, y por eso es uno de los libros más importantes para nosotros, porque dice el Señor dice el Espíritu de Profecía que cuando nosotros comprendamos más claramente el libro de Daniel y Apocalipsis, nuestra experiencia será muy diferente, ¿verdad? Vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. En el capítulo 8, básicamente, vamos solo a ver que Él continúa en el lugar santo. Y dice en el versículo 2 y 3: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incienso. ¿Dónde está el altar en el santuario? El ángel viene y se para enfrente del altar, ¿verdad? Ante el altar un incienso de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, en el capítulo 8 de Apocalipsis, Jesús sigue en el lugar santo. Ahora vamos al capítulo 11, cuando Él pasa al lugar santísimo. Y ahí es donde entramos como pueblo, ¿verdad? Mire, vamos al capítulo 11, 14. Dice:
El segundo ay pasó, he aquí el tercer viene pronto. ¿Cuándo pasó el segundo ay? Si entendemos nuestra historia, el segundo ay pasó, que fue lo que le dio el poder a nuestra obra, la impulsó en una manera maravillosa, que fue cuando cayó el Imperio Otomano, 1840. Y allí es cuando dice, el segundo ay pasó y he aquí el tercer viene. Ahí terminó el segundo ay. Entonces ya estamos entrando a nuestra historia. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruirá a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Aquí vemos que se abre el templo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Cuándo fue abierto el templo de Dios en el cielo, donde se ve el arca? En 1800. Cuando Él entra al lugar santísimo, ¿verdad? Y esta es la primera vez que se abre el lugar santísimo, porque Él entra por primera vez, pero por segunda vez Él tiene que salir. Los mileritas están anunciando la entrada al lugar santo, al lugar santísimo, mientras los que vayan a profesar esas verdades de igual manera que ellos van a anunciar la segunda salida del lugar santísimo. Vamos a Apocalipsis 15, donde se presenta la segunda salida del lugar santo, del lugar santísimo. 15:8 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, se abre otra puerta, ¿verdad? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. La segunda vez que se abre, y esto es lo que estamos los mileritas anunciaban un juicio, el juicio de los muertos. Nosotros, ¿qué juicio iremos a estar anunciando que viene? El juicio de los vivos, ¿verdad? Entonces dice, sigue diciendo el 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, por segunda vez vemos en el Apocalipsis 15 que el Señor entró en Apocalipsis 11, entra al lugar santísimo para pronunciar un juicio, para hacer el juicio de los muertos. Pero el Apocalipsis 15 Él está aquí ahora pronunciando un juicio para los que viven, ¿verdad? Entonces, estos son los tratos de Dios con su pueblo a través del plan de salvación. Y por eso el libro de Apocalipsis es el santuario, son los movimientos de Cristo en el santuario celestial. Y todos los que quieran ser
Sus discípulos tienen que ir donde quiera que Él va. ¿Dónde estamos en este tiempo, verdad? Vamos a Apocalipsis 20, donde vemos Apocalipsis 20. Con esto terminamos y lo demás lo dejamos para la próxima presentación. Apocalipsis 11 del 1 al 3. Vemos ahora dónde se encuentra el Señor o dónde estamos en relación al santuario en el libro de Apocalipsis. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así es de que en Apocalipsis 15 se abre por segunda vez el lugar santísimo. En Apocalipsis 20, ¿qué era lo que se hacía en los sacrificios del santuario terrenal? El sacerdote, cuando hacía expiación, una vez al año, él salía, limpiaba el santuario simbólicamente y los ponía sobre el macho Azazel, que depositaba todos los pecados acumulados durante todo el año para que fueran llevados fuera del santuario al desierto. Entonces en el Apocalipsis 20, el enemigo aquí se le cumple el papel que cumplía Azazel en ese tiempo, llevar los pecados que causó al pueblo que hiciera. Entonces nos quedamos en Apocalipsis 20. En la próxima presentación presentaremos lo que continúa. ¿Qué es lo que acontece después que el santuario es limpiado completamente? Porque el santuario comenzó a ser limpiado en 1844 y ahorita está en ese proceso de ser limpiado. Y estamos... La historia pasada nos revela que Cristo está por salir del lugar santísimo, y cuando Él sale, las 7 plagas vendrán sobre el mundo. Entonces vamos a continuar con esta presentación en la próxima, y vamos a dejarlo ahí para aclarar un poquito algunos puntos que queremos antes de terminar con esto. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, queremos dar gracias. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. No podemos hacer nada digno delante de ti sin tu Espíritu. Y queremos, Señor, que nos unjas con esa porción necesaria para expresar claramente lo que tú has puesto en nuestros corazones para iluminación de la esperanza de Cristo en los seres humanos y revelación de tu Hijo amado. Necesitamos de ti, Señor. Queremos ser acompañados en este día, que es el día de preparación, y prepares nuestros corazones para gozarnos en el día de reposo y exaltar tu nombre en gran manera. Gracias por tus bondades y tus paciencias en Cristo Jesús. Amén.